Hola amigos y bienvenidos a su programa de la risa y el olvido. Y como siempre, no puedo iniciar este programa sin darle la bienvenida a mis amigos. Hola Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Estoy muy bien, gracias. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Te faltó el uniforme, Alfa. Venimos de negro el día de hoy, pero bueno, ni modo. Oigan, Oigan, sí, perdón, Dave, ¿puedo hacer un aviso? adelante. Nada más que hoy es, ¿qué? 6 de noviembre y declaro oficialmente inauguradas las temporadas navideñas. Ya estamos en Navidad, chavos. Empiecen a celebrar, empiecen a escuchar musiquita y a traer sombreros de Santa porque ya es Navidad, oficialmente. Hoy queda inaugurado. Pensé que ibas a decir, ayer fue Five, entonces el poema de Guy Fawkes, Remember, Remember, pero no, era iniciar la temporada navideña. Excelente. O sea, es que yo me vacuné con la película. A mí la película me desagradó muchísimo y pues ya el tema ya no me encanta más que cuando tiene que ver con Halloween. Claro, no, definitivamente. A mí sí me gusta mucho como que más que la película, la historia de Guy Fawkes se me hace fascinante, ¿no? Pero bueno, eso será tema para otra discusión. Y el día de hoy, amigos, traemos un tema bastante interesante, de dos asesinas seriales, y no es algo muy común, creo. Entonces va a ser muy interesante la plática que vamos a tener el día de hoy, que como siempre esperamos les guste, perdón. Adelante, Jorge. Gracias. Bueno, pues para dar como un poco de intro al tema, eh, se me hace como interesante tratar de entender, pues sí, la parte clara del ser humano, pero también la parte oscura, ¿no? Por ahí hubo un episodio en donde les hablé un poco como de rasgos de personalidad. Y ahí era para que cada persona se pudiera entender un poquito mejor en 5 rasgos principales. Eh, pero bueno, dentro de lo que es entender a un ser humano, también después entra tratar de entender por qué los seres humanos a veces podemos comportarnos como monstruos. Ese es una especie como de fenómeno, creo yo, pues bastante amplio y complejo, o sea, y hay de muchos tipos, ¿no? O sea, de repente hay ciertas circunstancias que hacen que personas buenas puedan comportarse como monstruos, o sea, personas que generalmente se portarían bien, que tienen buenas emociones, que tienen buenos sentimientos, que tienen una forma de pensar adecuada, y sin embargo, bajo ciertas circunstancias pueden acabar haciendo cosas terribles, que es lo que pasa un poco a veces, por ejemplo, con las sectas o con las religiones, ¿no? O sea, un poco lo que estábamos hablando el capítulo pasado, cómo de repente a veces ciertas creencias colectivas pueden llevar a los individuos a hacer cosas pues terribles. Pero también existen, digamos que el otro lado de la moneda, y es cuando de repente sí hay ciertos individuos que parecería que algo no les funciona bien dentro como de sus cabezas, ¿no? Y eso es quizás, no es quizás, es más bien como el tipo como de maldad que quisiera explorar el día de hoy con 2 casos, como decía Dave, 2 casos de asesinas seriales. Y quiero agarrar particularmente mujeres porque generalmente no se cuentan las historias de esas mujeres, ¿no? Asesinas. Y sí existen. Ahora, no se cuentan porque son menores en porcentaje. De hecho, son mucho menores. O sea, son aproximadamente el 17%, ¿no? O sea, si vamos a hablar de asesinos seriales, el 17% son mujeres y el resto son hombres. Entonces, sí hay una balanza completamente inclinada al lado de los hombres, pero también existe ese fenómeno en las mujeres y además ese fenómeno suele manifestarse de formas diferentes, ¿no? Eh, sí, Alfa. Una pregunta para los dos y que no tienen que responder ahorita, sino igual y cuando quieran. Eh, Porque pues yo sé que Márquez va a desarrollar esto, pero como yo les había platicado, a mí ese es un tema que básicamente no me interesa. O sea, a mí no me gusta profundizar en esas cosas, no me llama demasiado la atención. Para mí es como muy fácil de lidiar con él y lo resuelvo a mi manera y ya lo desecho. Pero algo que me llama mucho la atención es que sí hay una cierta fascinación por los asesinos seriales. Tal vez no por las mujeres, como tú dices, son menos los casos, son muy poquitos, no se cuentan tanto las historias, pero sí hay una fascinación por los asesinos seriales y hasta se hacen
series y luego los idolatran y se hacen medio rockstars y adoptan hasta las personalidades y se enamoran de ellos y la fregada. La pregunta sería, ¿cuál crees tú, cuál creen ustedes que sea la causa de la fascinación por los asesinos seriales? Tal vez no de la fascinación, por entender el misterio de la psique, porque entiendo que alguien se puede interesar en eso, pero que de repente alguien vea a un asesino serial y digo, wow, creo que no es la misma fascinación, por ejemplo, como idolatrar a un narco. Esa creo que la entiendo más, creo que ahí hay otra narrativa que se cuenta y la puedo descifrar, pero no tengo una respuesta clara para decir por qué alguien se puede fascinar por un asesino serial. Entonces, yo quiero lanzar esa pregunta y no la tienen que responder ahorita, pero que no quería quedarme con ella. Si me permites, porque obviamente la puedes desarrollar mucho mejor tú en la parte de la psique, Jorge. Sí me parece una pregunta interesante porque vimos varios casos, por ejemplo, el de Richard Ramírez, que pues obviamente era súper idolatrado, o sea, se convirtió en un rockstar cuando era un asesino horrible, se metía a las casas de las personas y las asesinaba, o sea, checaba qué puerta estaba abierta y mató viejitos, mató muchas personas que curiosamente unos mexicanos fueron los que lo agarraron. Y se hizo un rockstar, o sea, realmente la gente empezó a idolatrarlo, tenía mujeres que se querían casar con él, escribían cartas, y no es un caso aislado, o sea, ahora mismo vimos lo que pasó con Dahmer en la serie que tuvo Netflix, o sea, la gente disfrazaba a sus niños pequeños de Dahmer y llama mucho la atención y no creo que esté bien en el sentido de que pues no es un Jason, ¿verdad? No es un Michael, o sea, no son personajes ficticios de los cuales puedas disfrazarte en Halloween para decir, ah, pues me estoy divirtiendo, o sea, estamos hablando de un maldito asesino, o sea, incluso su padre por ahí dijo, por favor no se disfracen de él, o sea, no está padre, no es algo que ustedes deban de seguir ni siquiera de emular, o sea, no es algo que se deba de celebrar, ¿no? Entonces sí se me parece muy interesante porque muchos han sido los casos con Ted Bundy también, que bueno, podremos entender la parte de Ted Bundy que se supone que era muy bien parecido, pero no dejaba de ser un asesino de mujeres y que otras mujeres quisieran estar con él. Sí me parece una cosa pues bastante, que llama bastante la atención. Adelante, Jorge. Pues bueno, ahorita lo que se me ocurre, dos explicaciones ahí que alguna vez he leído. Bueno, primero, que esta es indirecta a lo que tú comentas, Alfa, pero creo que tengo que decirlo. Pues es que hasta cierto, siento que es hasta adaptativo que nos llame la atención eso, o sea, pero para tratar de controlarlo, ¿no? O sea, en realidad, obviamente no nos conviene que existan ese tipo de personas dentro de las sociedades, ¿no? Y de la misma forma en la que, por ejemplo, el chisme es una forma de control social, pues es una forma en la que tú controlas a través del chisme para controlar cómo se comporta una sociedad y la gente adentro qué sí hace y qué no hace. Ujú, Creo que sí. también eso hace que tengamos a lo mejor ya un mecanismo que haga que eso nos llame demasiado la atención. O sea, para controlarlo como una cosa negativa, pero si ya te está llamando demasiado la atención, entonces creo que de ahí, digamos que se puede prender la chispa para que también acabe llamando la atención de muchas otras formas. Ok, entonces Eh, como que el mecanismo que está fácilmente pasa la fascinación porque está ahí encendido para control y se desliza. ajá, porque Ok, se detecta como algo muy importante, ¿no? entiendo. Y debería de Ujú, ser importante para mal, pero puede de repente, por ciertas diferencias individuales o contextuales, entenderse después también como algo fascinante para bien, para algunas ujú, ujú. personas. En el caso de lo que se ha estudiado con las mujeres es que, o sea, desde la psicología evolutiva, pues hemos visto cómo, o sea, las mujeres son más propensas a un tipo de idolatría muy extrema, no sé si llamarla idolatría, o sea, pero, por ejemplo, no es tan común que un hombre tenga todo su cuarto lleno de... No eso, ya no se usa, más bien que en un concierto, por ejemplo, es más común que las mujeres estén gritando como locas a que los hombres estén gritando como locos cuando sale el cantante o la cantante, ¿no? O sea, reaccionamos de formas diferentes. Como que de repente hay algo ahí. Pero ¿qué me dices del el bicho? Que todos los cuartos están repletos de imágenes de el bicho. Sí, por eso cambié el ejemplo. O sea, pero aún así creo que es diferente el enganche, ¿no? O sea, en el hombre es más, yo quiero ser ese vato, quiero ser como ese güey, y en las mujeres reaccionan diferente. O sea, si es así como, pues yo quiero estar con él o quiero estar con ella.
O sea, podrán estar de acuerdo con esto o no las personas, eso es lo que dice la psicología evolutiva, y yo creo que sí hay cierta evidencia detrás. Vamos, ya lo había comentado alguna vez, según yo, pero Hitler estaba ahogado en cartas de amor. O sea, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, cuando el vato estaba así en la cúspide de ser el monstruo de monstruos y era el hombre más deseado por las mujeres alemanes, ¿no? Y aparte de esto también, ahorita les dijo un porcentaje de mujeres asesinas seriales, y ahí también van incluidas mujeres que matan en conjunto con la pareja. Y hay muchos casos de esos, o sea, en donde es una pareja y la mujer suele estar profundamente enamorada de su novio asesino, ¿no? Y ella acaba siendo asesina con él. Podríamos también hablar un poco, no lo voy a decir, pero pues, está el caso, por ejemplo, de Charles Manson. O sea, de Charles Manson como si todo como su grupo de adolescentes y había Su chavas. secta enajenada. Ajá, y en esa secta había chavas enamoradísimas de él que estaban dispuestas a matar a alguien por él, No, y ¿no? de hecho tenía muchas admiradoras luego ya en la cárcel, y hasta se casó y todo. O sea, lo que Ajá. confirma lo que dices. Entonces creo que para algunas mujeres es muy seductor esa figura, porque a final de cuentas ser un asesino serial hace que sobresalgas. Y eso es seductor para ellas y también es seductor para algunos hombres que lo que quieren es sobresalir y que no han podido sobresalir de ninguna manera en su vida y que a lo mejor se empiezan a fantasear de que quizás esa sea la única manera en la que ellas Pero a ese podrían... nivel, o sea, a mí lo que me llama la atención es que llegan a, o sea, vamos, Dahmer, o sea, mató de manera horrible a tantas personas y que tú no te detengas a un nivel de decir, oye, no, pero estoy idolatrando a un asesino terrible. O sea, que llegue a ese nivel se me hace, pues, casi inverosímil. Hombres y mujeres. O sea, entiendo esta parte que obviamente, pues, tienes razón, de querer sobresalir y a lo mejor la única manera sería esa, pues, es terrible, ¿no? Sí, no, obviamente es terrible. Y claro que esto no le va a pasar pues, a la mayoría de la gente, pero sí sucede, ¿no? O sea, con lo que está pasando ahorita con Dahmer, creo que es más, pues porque ya ahorita es como un icono pop, ¿no? Por la serie. Y porque realmente a lo mejor la gente no acaba ya dimensionando tanto lo que hay detrás, porque estamos ya muy acostumbrados a ver historias de ese tipo en Netflix, ¿no? Pero bueno, o sea, siento que eso es un poco diferente. ¿Algo más? Yo bien, gracias. Gracias por atender a mi cuestión. Ok, bueno, voy a empezar con el primer caso. Eh, el primer caso es de una italiana, Leonarda Cianciulli. Eh, Ella es una italiana que vivió por ahí, nace a finales de 1800 y después vive en la primera parte de, bueno, durante 1900, de hecho le toca la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y ella crece, o sea, realmente el entorno en el que crece es un entorno muy complicado, que luego acaba siendo algo muy común entre ese tipo como de figuras, ¿no? De asesinos. Ella su mamá fue violada por un hombre y ella nace de esa violación y después a la mamá la obligan a casarse con su violador, ¿no? Entonces, pues imagínense ya ahí le está puesto eso como para un tragedión. Cuando ella es niña, el papá muere, o sea, en realidad ella no acaba teniendo mucho contacto con el padre porque muere cuando ella es muy chica, pero aún así pudiera ya tener ciertas cosas genéticas heredadas por él, porque a final de cuentas él era pues alguien muy agresivo, violento y pues criminal. Eh, y la mamá creció pues prácticamente odiando a su hija. O sea, la mamá realmente despreciaba a Leonardo. Porque la veía como el producto de esa violación. Claro, o sea, era el producto de la violación y era pues lo que a lo mejor en su interpretación pues le arruinó la vida, ¿no? Y digo, claro que se puede entender a la mamá, pues pasar por eso ha de ser terrible y que te lo estén recordando todo el tiempo enfrente, pero bueno, ahí también pues Leonardo acababa siendo inocente, pero pues haber sido pues básicamente terrible la infancia de la niña, ¿no? Conforme fue creciendo, se muere su papá, la mamá se vuelve a casar, pero la persona con la que se casa es de clase baja y la mamá es de clase baja, entonces la familia sigue siendo clase baja, está muy fregada. Eh,
y Leonarda salió físicamente atractiva, o sea, era una chava bonita, era una niña bonita, y como pasa con muchas familias, tanto el padrastro como la mamá empezaron a pensar que quizás era la hija la que las iba a sacar de la pobreza a través de la belleza, ¿no? Y estaban tratando como de encontrarle a un marido digamos que en una posición económica favorable para que ese marido acabara subiendo económicamente a la familia. Pero Leonardo estaba completamente en contra de eso. De hecho, él se acaba enamorando de otro hombre mucho más grande que ella, y al final acaba teniendo, no es una discusión, o sea, acaba teniendo una pelea fuertísima con la mamá, en donde ella le dice, ¿sabes qué? Pues yo me voy a casar con quien yo quiera y no voy a casarme nada más para seguir las órdenes de ustedes, y menos por el tipo de relación que tenían pues ellas dos como madre e hija. Y dicen que en esa pelea última que tuvieron así súper agresiva, que la mamá le echó una maldición a Leonardo, así tal cual una maldición, ¿no? De hecho, Como cuando la que te echó la gitana. pero yo no me la echó porque yo sí le pagué. eh, Me recordó luego un poco como la historia de Kierkegaard, ¿no? Pero una versión súper dark y oscura, en el sentido de que Leonarda sí creía profundamente en ese tipo de maldiciones, y realmente creyó que ella estaba maldita. Y el poco tiempo de haberse ido con su amor a vivir a otra ciudad, a escaparse de la familia, ella fue a que le leyeran la fortuna, y cuando le leyeron la fortuna le dijeron que iba a tener muchísimos hijos, que era una mujer muy fértil, pero que ninguno de esos hijos iba a sobrevivirla a ella, que todos los hijos iban a morir jóvenes, Ah, pues sí, como con tiene ahí Kierkegaard. un paralelismo con la historia de Como en Kierkegaard, Game sí. of Thrones. Ándale, ajá. Los hijos de Cersei, ¿no? Cuando ella Sí, recibe los hijos esa... de Cersei, Igual, una sí. bruja le De dijo hecho, lo es como mismo, si lo fuera Cersei. mismito. Ajá. Hace cuenta, sí, o sea, va con la bruja acá a Leonardo y le dicen, ¿sabes qué? Va a tener un chingo de hijos, que es lo que ella más quería. El sueño de su vida era tener un chorro de hijos. Y luego le dicen, pero se te van a morir todos bien jóvenes, ¿no? Eh, Ella al principio, realmente eso como que, pues, le impacta. Y como conforme va pasando los años, esa maldición acaba convirtiéndose en lo más relevante de su vida, porque ella va a tener 17 embarazos. De esos 17 Fuck. embarazos, 17, de esos 17, o sea, al menos sí le tiraron que iba a ser bien, bien fértil la señora, ¿no? Bueno, la chava, porque estaba joven todavía. Tuvo 3 abortos de los 17, y después 10 hijos que tuvo se le murieron muy chicos, y entonces solo le quedaron 4. O sea, de O sea, 17 se fue le con la bruja más murieron. poderosa de Italia, Sí, qué definitivamente. pedo. Que estuvo cañón. O sea, entonces nada, le quedaron 4 hijos. Ella ya en esas circunstancias, pues empezó estaba realmente consternada y preocupada, y empezó a estudiar muchas cosas que tenían que ver con oscurantismo, magia negra, con un montón de cosas. O sea, ella realmente estaba tratando de encontrarle una cura a la maldición. O sea, necesitaba encontrar algo que rompiera la maldición que le había echado a la mamá. Entonces se metió a estudiar un chorro de cosas, y de hecho al final ella acaba haciendo su profesión de eso. O sea, ella acaba siendo alguien que hacía sesiones para leerte la mano, para leerte la fortuna, para darte pociones para lo que fuera, para encontrarte soluciones místicas. Esa acaba siendo su profesión. Eh, de esos 4 hijos que le quedaban, su favorito era el más grande. Y cuando empieza a ponerse todo complicado en Europa, o sea, en Europa ya para la Segunda Guerra Mundial, ellos son italianos. En Italia ya estaba gobernando Mussolini, y Mussolini tenía un pacto, una alianza de defensa y de ataque con Hitler, con Alemania. Y eso quería decir que si Alemania se metía a una guerra y alguien le declaraba la guerra a Alemania, Italia tenía que responder y entrar, digamos que automáticamente a la guerra. Y entonces Mussolini poco a poco empezó a reclutar muchos jóvenes, como preparándose para lo que venía, ¿no? Realmente al principio dicen que Mussolini no quería una guerra, pero lo veía venir porque se ve que Hitler era un tipo pues peleonero y que quería expansión, y empezó a reclutar gente.
Y uno de esos jóvenes que reclutó fue el hijo mayor de Leonardo, el favorito. Entonces, cuando es reclutado el hijo y cuando ya después estalla la guerra en Europa y la mamá sabe que su hijo está en peligro, entonces ella, de todos esos conocimientos oscurantistas que tiene, Leonarda se convence de que tiene que ser un sacrificio para salvar a su hijo. O sea, ella... Parece que me estás contando una serie de Netflix, o sea, así Sí, de no, está increíble está cabrón. esta historia. De hecho, está más chido que las series actuales. O sea, sí. A ver, no, insisto, no me gusta el tema, odio que los idolatren, pero como historia estaría más chido ver eso que otras cosas. No, está muy cañona la historia. Y entonces se le va el hijo a la guerra y ella realmente pues se había dedicado realmente toda su vida para tratar de romper la maldición y para tratar de proteger a sus hijos. De hecho, ella cuando estaba con sus 4 hijos todavía ahí, o sea, los buscaba tener cerca, buscaba cada rato hacer rituales como de protección y un chorro de cosas. Entonces, cuando se roban, no cuando se roban, pero cuando el ejército se lleva a su hijo, ella se siente pues muy desprotegida porque dice, ¿cómo fregados voy a cuidar a mi hijo si lo van a mandar a pelear a Francia, ¿no? O si lo van a mandar a pelear a Inglaterra, pues está muy lejos, ¿no? Entonces ahí es cuando ella empieza a idear que quizás tenga que hacer un sacrificio, o sea, bajo esta idea de una vida por otra, ¿no? Entonces, yo quiero salvar la vida de mi hijo y por lo tanto tengo que salvar la vida de mi hijo pagando una vida diferente. Al principio ella no es, o sea, sí lo quería hacer, pero todavía tenía dudas. Eh, y entonces fue un ritual para que para que le hiciera una lectura de su futuro y le dijeron que en una de sus manos decía que iba a acabar en la cárcel y otra de sus manos decía que iba a acabar en un asilo psiquiátrico para locos. Y aún así ella, después de eso, dice, ¿sabes qué? Pues no importa, yo lo que quiero es salvar a mi hijo. Y si esto me pone en riesgo de acabar encerrada en un asilo o acabar encerrada en una cárcel, no me importa. Voy a hacer todo lo posible por salvarlo. La primera conclusión que puedo sacar de esta historia que todavía no se termina es que las brujas italianas son muy buenas, son muy acertadas. Sí, sí, porque además, digo, todavía no te cuento todo y al rato vas a ver cómo vas a cerrar de forma perfecta. Entonces, así quedó esto. Ella se decide a matar a alguien, pero todavía no sabe quién y sabe que tiene que hacerlo con cuidado. Entonces, un día, una vecina de ella, que era amiga de ella además, o sea, no era así como que cualquier persona, sino era vecina y era amiga de ella ya de varios años, se llamaba Faustina, va a su tienda, que es tienda casa, y va buscando apoyo porque Faustina ya se sentía muy deprimida, o sea, ya llevaba varios años que la vida la estaba tratando muy mal y además era una solterona de esas solteronas que ya toda la familia se casó y las hermanas se casaron y que ella seguía soltera. Y en esa super ultra desesperación y depresión total, va y le pidió a su amiga que por favor pues le haga una especie como de trabajo de adivinación para que le ayude a encontrar pareja. Entonces Leonarda accede y ahí es cuando se le ocurre que Faustina va a ser su primera víctima. Porque su forma como de razonarlo fue que iba a salvar a su hijo y que también iba a ayudar a su amiga, porque su amiga estaba deprimida. Y entonces, si su amiga estaba deprimida y estaba realmente padeciendo la vida, pues entonces si dejaba de vivir ya no se iba a sentir mal, obviamente, ¿no? Eh, entonces, le pide a Faustina que colecte el dinero que tiene y que empiece a escribirle cartas a todos sus seres queridos, que no las entregue, que solo las escriba, diciéndoles que se iba a ir a otra ciudad y que en esa otra ciudad había encontrado el amor y que se iba a quedar a vivir allá. Es buen Entonces, plan, es buen plan. sí, sí, sí. Entonces llegó después Faustina a la casa de Leonarda, llegó con un montón de cartas para toda su familia y para todos sus amigos,
en donde las cartas ya decían que ya estaba allá, que ya estaba con su amor, que ya no sé, etcétera, ¿no? Le dio el dinero y Leonardo lo que hizo fue darle una copa de vino para hacer una especie como de celebración mística. Se tomó la copa de vino y la copa de vino hizo que su amiga se quedara dormida y cuando estaba dormida agarró un hacha y le partió la cabeza. Esa fue su primera víctima. No quiero contar a detalle lo que le hizo al cuerpo de ella, pero sí voy a decir algunas cosas porque creo que son importantes para la historia. Dentro de lo que ella hacía como bruja, ella también vendía artículos especiales de casa y también horneaba panes y pasteles. Y lo que va a acabar haciendo Leonarda con el cuerpo de su amiga es que va a utilizar el cuerpo para hacerlo pastel. Como Y Sweeney así, Todd, como el peluquero de esta película, qué loco. y así le explicó, o sea, te explica ella qué horneó, cuál parte coció, qué hizo con el cuerpo exactamente con detalles que no lo voy a contar, y al final dice que le añadió chispas de chocolate, ¿no? Y acabó haciendo pasteles que después repartió por la comunidad. Ese fue el primer caso. El segundo caso fue también de otra persona que también era amiga de ella y conocida, o sea, eran cercanas, se llamaba Francesca. Y Francesca llegó en circunstancias similares. Francesca también estaba pasando un muy mal momento, no tanto por algo romántico, más bien porque ella estaba desempleada, ya estaba muy desesperada y tenía ciertos ahorros familiares, pero ya no sabía, una, cómo darle sentido como a su vida sin trabajo y dos, sabía que tarde o temprano se le iba a acabar el dinero. Entonces Leonarda le pidió exactamente el mismo modus operandi, ¿no? O sea, le dijo, ve a tu casa, recolecta el dinero que tengas, escribe un montón de cartas para tus seres queridos y yo te voy a conseguir, yo te voy a decir en dónde hay trabajo para ti, o sea, con adivinación, ¿no? Entonces le dijo que en una ciudad cercana había una escuela que era nada más para niñas y que esa escuela estaba justo ahorita muy desesperada por una maestra nueva y que ella cumplía absolutamente todos los requisitos, que no lo podía decir nadie que ese trabajo existía porque se lo podían ganar. Y entonces se repitió la historia. O sea, llega la chava con todas las cartas, bueno, la señora con todas las cartas para su familia y sus seres queridos, llega con el dinero, hacen el brindis ahí tradicional como para acabar con el encanto y le acaba matando Leonardo otra vez. Esta vez no solo usó a su cuerpo para hacer pan y pastel, también acaba usando su cuerpo para hacer velas y jabones, que también hacía. Y de hecho, después ella acaba contando que hubo gente cercana a Francesca, o sea, familiares y amigos, que pasaron con ella a buscarla. Y eso era normal, porque ella era la divina del pueblo, ¿no? O sea, si tú quieras encontrar a alguien, ella era la mejor persona para hacerlo. Y ella siempre les explicaba lo mismo, les decía, no, que ya está en otra ciudad, que encontró trabajo, que está muy bien, lo que dicen tus cartas es correcto, de hecho aquí la bola de cristal me dice que todo está perfecto, y al final no dejaba que se fueran sin un pedazo de jabón o sin una vela a su casa. O sea, la familia. El último de los casos fue otra vecina de ella, otra vecina amiga de ella que se llama Virginia. Virginia también llegó muy desesperada por encontrar trabajo, o sea, la guerra ya había estallado y cuando estallan las guerras, pues digo, todo se complica. Entonces muchas personas estaban padeciendo en todos los ámbitos, pero uno de ellos era el económico. Y ella en su desesperación fue con su amiga bruja que le intentara encontrar algún trabajo. Ella le pidió lo mismo, escribe cartas, tráeme dinero, tráeme joyas, tráeme todo lo que puedas. Llegó Virginia con Leonarda, con todo, y Leonarda le había dicho que la iba a mandar a trabajar como secretaria de un hombre rico en Florencia, ¿no? Puras barras, al final pasa lo mismo, le da a tomar la misma copa, la acaba matando. Y a diferencia de las otras dos mujeres, Virginia era un poco más obesa.
Y eso emocionó a Leonarda porque ella sabía que iba a poder sacar, digamos que mucho más material de ella para poder hacer panes y jabones, ¿no? Les voy a leer un fragmentito de algo que Leonarda cuenta ya cuando ella, digamos que ya le estaba notificando a las autoridades todo lo que había hecho con lujo de detalle. Y es una partecita en donde Leonarda está hablando de Virginia. Voy a empezar a traducir un poco por si suena raro lo que está diciendo. Pero bueno, son palabras de ella. Dice, y ella, o sea, Virginia, acabó en la olla como las otras dos. Decía, su carne y su grasa eran blancas, y cuando se habían derretido, le añadí un poquito de perfume, eh, después de haberla dejado ahí mucho tiempo como hirviendo. Y de ella pude hacer jabones cremosos muy aceptables y les di barras a mis vecinos y a mis conocidos. Los pasteles también estuvieron mucho mejores que con las otras dos mujeres, y luego remata diciendo, esa mujer era realmente dulce. Así lo dijo, o sea, así lo dijo cuando estaba pues a la policía. Ok, esa es la última víctima, o sea, ella mató a 3 personas, ya vimos de qué forma, pues de una manera ultra terrible. Y la cacharon porque con la última víctima, con Virginia, la cuñada de Virginia la vio entrar a la casa de la bruja. Bueno, de la bruja, la casa de Leonardo. Entonces hubo un testigo. Y ella fue a notificar esto a la policía llegó como eh, pues Hacer un cateo. ajá, y hablar con ella. Ella empezó a negar todo, o sea, ellos empezaron a acusarla y ella empezó a negar todo. Y de repente, como pues un recurso psicológico ahí de la policía, le empezaron a decir que ellos creían que la persona involucrada en los asesinatos y el principal responsable era el hijo mayor de Leonarda, que había regresado en secreto de la guerra y que bla, bla, bla. Y en ese momento ella de repente algo cambió en su mente y se puso en modo protectora y confesó todo. Y confesó todo en lujo de detalle. Pero, o sea, ya le leí aquí un fragmento, o sea, pero realmente, vamos, no quedó duda, pues, de que era ella. Eh, se me hace a mí, otra vez, se me hace a mí este un caso interesante porque, pues luego me recuerda un poco al episodio pasado, o sea, ella era una persona que cuando ya empieza a dar como sus declaraciones, ella estaba completamente de acuerdo y entendía, por ejemplo, que matar a otra persona era malo, pero ella sentía que estaba casi, casi divinamente justificada si lo estaba haciendo para proteger a alguien, que en este caso era la protección de su hijo. Eh, y en ese sentido, pues acaban siendo como llevarte a un extremo, pues una creencia. Claro que en el caso de ella, sí había también ahí trastornos psicológicos muy fuertes, o sea, porque esto lleva más allá como de nada más una creencia sectaria o religiosa extrema, o sea, aquí ya vemos cierto tipo como de rasgos y características de un sociópata, por ejemplo. Al final, con lo de las brujas que les iba a decir, al final, obviamente la encuentran culpable, la mandan 30 años, perdón, acá a la cárcel, y después de esos 30 años en la cárcel la mandan 3 años más a un asilo psiquiátrico. Y fue ¿Cuántos años exactamente, tenía? de hecho muere en el asilo, no recuerdo exactamente cuántos años tenía, pero ya estaba muy grande, creo que muere en 1970, o sea, haber tenido como 80 años, más o menos. Eh, Y le acabó pasando exactamente lo que le dijeron que le iba a pasar. Una mano decía que iba a acabar en la cárcel, otra mano decía que iba a acabar en un asilo, y acabó primero en una cárcel y luego en un asilo. Y ahí se murió. O sea, la bruja era heredera de la magia de Merlín, la que le dijo todo, ok. Wow. Sí, está cañón. Me quiero pasar a otra historia, pero ¿quieren decir algo de esta?
No, yo no. Estoy impactado. Yo nada más, híjole, o sea, como a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Y en este caso no de una buena forma, o sea, wow. O sea, he visto varias películas que tienen estos elementos, que obviamente son cuestiones ficticias y que se atreven a llegar a esos niveles porque saben que está dentro del marco de lo que no es cierto, ¿no? O sea, te digo, en lo de Sweeney Todd, literal, o sea, con las partes de la gente que mataba, ella hacía pastelitos que repartía a la gente y jabones. Y que ella lo hubiera hecho de esa manera y la manera tan, pues tan fría de pensar lo de las cartas, pues sí está muy, muy crazy y además muy inteligente, porque obviamente en la época, pues era muy difícil realmente poder saber si se fue o no se fue, o sea, el poder tener un track de las personas era muy complicado. Sí, igual que Alpha, esa es una historia muy impactante. De hecho, suelen ser muy inteligentes. O sea, lo que pasa es esto. Eh, a veces, o sea, por ejemplo, en la sociopatía, es muy común que luego el sociópata común sea muy impulsivo. Y cuando tú matas de forma impulsiva, matas de forma desordenada, o sea, matas de formas que no están planeadas. Es como si de repente te ganara la pasión y la pasión hace que mates a varias personas. Pero justamente por eso los agarran, o sea, porque no son personas que están haciendo una planificación de lo que van a hacer. En cambio, este tipo de asesinos son diferentes. O sea, este tipo de asesinos son asesinos eh, que calculan mucho mejor las cosas. De hecho, los psicópatas primarios, o sea, le llaman psicópata primario a los psicópatas que son psicópatas de nacimiento, o sea, que hay algo ahí neuronal que de plano no está funcionando bien y que no tiene que ver necesariamente con lo que ya has vivido, sino más bien con algo que ya no funciona bien dentro de tu cabeza. Eh, en realidad, la mayoría de ellos no son asesinos. Eso sí tengo que decirlo, porque luego la gente va a decir, ah, no, no, no son. O sea, la mayoría de los psicópatas y los sociópatas, pues más bien es gente que luego sí es menos responsable, que sí puede ser más agresiva para ciertas cosas, no son empáticos, sí pueden ser abusivos, pero la mayoría no son asesinos. Son pocos los que sí lo son. De hecho, la mayoría acaban utilizando su falta de empatía, por ejemplo, para hacer pues mucho dinero y para agarrar poder, no para matar. Eh, no sé si se acuerdan, pero yo les había dicho que dentro de los factores de personalidad hay uno que se llama afabilidad y que la afabilidad tenía que ver precisamente con qué tan empático eres, qué tanto te importan los demás. Pues un psicópata y un sociópata pues no les importan los demás, o sea, tienen esa parte realmente en ceros. Pero los psicópatas más hábiles pueden ser realmente encantadores y dentro de ese encanto pueden hacer que tú pienses que son personas sumamente afables y sumamente empáticas. Algunos de ellos son buenísimos para hacer eso. De hecho, usualmente confundimos extroversión con afabilidad y no es lo mismo. Hay gente muy extrovertida, muy divertida, eh, muy hábil para que le caigas bien, pero que puede tener una afabilidad muy baja. Y esas son las que acaban causando mucho daño porque saben aprovecharse perfectamente de los demás. Ahora, una persona que más o menos dentro de de su psicopatía puede utilizar sus herramientas de una forma, digamos que, no voy a decir adecuada, pero más adaptable, pues no va a utilizar eso para matar, va a utilizar eso pues para ser jefe de la empresa o para ser político y gobernar un país, etcétera, ¿no? Pero bueno, les digo esto porque, si se fijan, en el caso de ella, pues ella sí tenía un plan. O sea, ella no nada más iba matando a quien se le pusiera enfrente. No, en realidad ella acabó eligiendo más o menos bien a sus tres víctimas y sabía qué hacer con cada una de ellas. Y no solo sabía qué hacer con cada una de ellas, sino que además sabía cuándo hacerlo. Ahorita dijiste tú algo, Dave, que yo de haber dicho, que bueno que lo mencionaste, y es que ella, claro que estaba calculando que la guerra acababa de estallar y que en ese momento, pues no era prioridad realmente estar buscando gente desaparecida, ¿no? O sea, era prioridad la guerra. Entonces ella tenía mucho más espacio para maniobrar. Y además de eso tenía las cartas.
¿no? Porque pues, no encontraron a la persona, pero sí encontraron una carta ella diciendo estoy súper bien con mi nuevo novio, o estoy súper bien en mi nuevo trabajo, ¿no? Eh, entonces, sí Y que acabó eran teniendo, cartas auténticas escritas por sí, ellos, o sea, su ajá, letra y su forma de escribir y todo. sí, exacto. O sea, entonces, sí era un plan que estaba, pues, que no cualquiera hubiera hecho, vamos, ¿no? O sea, era una mujer inteligente. Les voy a contar el segundo caso, y el segundo caso también es otra mujer muy inteligente. Eh, y bueno, creo que ese es, no sé cuál está, ese está peor. O sea, creo que el de Leonarda está feo por lo que le sé a los cuerpos, pero sí hay muchísimas víctimas detrás de este caso. Nada más antes como de... bueno, Dave, al rato me das chance de compartir, nada más Sí, déjame de una vez te doy, siempre se me para, olvida, perdón. para que la gente que está en No, YouTube así no se puede. Con egoísmo no, no se puede, así no. al menos Listo. pueda ponerle una cara a la gente de la que estoy hablando. ¿Ya están viendo ahí? Simón, Esa ahí es Leonarda, en algún momento de su vida, de la que les acabo de hablar, la que hacía, cocinaba a sus víctimas. Y este de acá es Belgones, es la segunda de la que les voy a hablar. Su nombre real no era Bel, ella se acabó cambiando ese nombre porque ella es una noruega, nace en Noruega y cuando tiene 22 años se va a vivir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos se cambia el nombre a Bel. Su nombre en español sería algo así como Brunilda, yo me imagino, su nombre original. eh, pero bueno, acaba siendo conocida como Bel. Y esa es parte de su familia, ella está mucho más grande, ahí tiene ahí hijos chicos. Pero bueno, como podemos ver en esta foto, pues fea no era. Y creo que esto es como parte de, pues, es relevante, digamos, que para la historia. Voy a quitar la foto de una vez y luego al rato la regreso. Eh, Belle es una mujer que se va a vivir a Estados Unidos, como les conté. Se casa con un hombre ahí. con Y ella, ¿de qué época estamos hablando más o menos? son casi de las mismas épocas, David, para no echarles mentira, es, 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 es de 1800 también, de finales de 1800 también. No recuerdo exactamente el año, recuerdo un año específico, ahorita les digo, o sea, ella, su primera víctima la mata en 1900, exactos. Entonces, ha haber sido quizás de 1880 y pico, creo que es de 1880 no recuerdo, pero finales de 1800. Eh, entonces, Bell se casó, Bell quería tener también muchos hijos, así como Leonarda era parte como de uno de los deseos de su vida, pues quizás tiene que ver con... Sí, Nada más para complementar rápido y no perder la idea. 1884 fue ahí su está, primera víctima. 1884, Ujú. ok. Entonces, ella se casa, se va a Estados Unidos. En Estados Unidos no les va muy bien económicamente ni a él ni a su esposo. Ponen juntos una tienda, la tienda acaba fracasando y de repente, misteriosamente, la tienda se quema y del incendio les acaban pagando un seguro que ellos habían comprado antes, ¿no? Cualquier, cualquier cosa que se parezca a tiendas departamentales de la región es pura coincidencia. Eh, Pasan los años, con ese dinero que ellos obtienen de que se les haya quemado la tienda, compran una casita mejor, una casita ya un poquito más grande, y años después también se les incendia la casa y también les pagan el seguro, misteriosamente, y con ese seguro, pues pretendían después tratar de trasladarlo a no solo otra casa, sino un negocio, pero en ese inter, eh, ellos les había dicho que querían tener hijos, pero resulta que ella no podía tener hijos. O sea, o ella o él, pero al parecer era ella porque tuvo otras parejas y con ninguna pudo tener hijos. No podía tener hijos y lo que hicieron fue que acabaron adoptando a una niña y luego acabaron adoptando más gente, más niños.
Y parecía más o menos todo normal en la familia, o sea, más allá de los incendios extraños que sea que les pagaran seguros de vivienda y de negocio. La primera cosa realmente cañona que acaba pasando con esa familia es el 30 de julio de 1900. Y es que ese día vencía un seguro de vida que había contratado su esposo, y antes de que se le venciera, su esposo, por ser un esposo, me imagino que más o menos responsable, fue y adquirió otro seguro de vida. Pero resulta que el 30 de julio de 1900 era el único día en donde los dos seguros iban a estar activos. El único. O sea, al siguiente día iba a caducar uno y ya solo iba a estar vigente el segundo, pero el 30 de julio pagaban por los dos y misteriosamente el 30 de julio cae enfermo el esposo y se muere. Bell acaba llevándose muchísimo dinero para la época, pues porque eran dos seguros de vida. Con ese dinero se muda a Indiana, en Estados Unidos, y se compra una casa pues como con granja, una casa muy grande. Era como de 40 y tantos acres, una cosa así, o sea, una cosa así, pues grande para la época. Empieza a vivir ahí. Y mientras está viviendo ahí, ella empieza a buscar pretendientes. O sea, ella lo que quiere es casarse con alguien. Como para volver a reavivar pues Pues sí, ahí. pues le ha ido tan mal que necesita a alguien, se le quemó su casa, se le quemó su negocio, se murió su esposo. Los Pues famosos Black Widows. Sí, claro. Sí, tal cual. Y entonces lo que empezó a hacer ella es que empezó a poner anuncios empezó a tener a poner anuncios en el periódico, no a nivel local, o sea, en realidad a nivel nacional, en donde estaba diciendo que una viuda eh, con una buena propiedad, con dinero, estaba buscando a un marido eh, para juntar fortunas, ¿no? Y en el anuncio ella decía pues que tenía que ser alguien con dinero porque ella también tenía dinero y lo que quería era que juntos se hicieran más fuertes y que acababan teniendo una buena compañía por el resto de sus vidas, ¿no? Eh, y entonces, poco a poco, a principios de 1900, creo que fue en 1904 el primero, le empiezan a llegar pretendientes. Eh, Le llega el primer pretendiente, creo que se llamaba Olaf, eh, y empezó a pasar algo muy raro, porque pretendiente que llegaba, pretendiente que de repente se tenía que ir. Pero siempre que se iban, dejaban ahí las maletas. Era muy extraño, ¿no? Y cuando se iban, ya después nadie más en el pueblo volvió a escuchar de ellos. Y entonces era muy obvio lo que estaba pasando. O sea, ella empezó a matar como ese tipo de pretendientes. Hubo uno de ellos, que de hecho fue antes, y se me puse a decirles, con el que sí se casó. O sea, él acabó teniendo dos esposos. El primero, que mata con el seguro de vida, y se acaba casando con un segundo, con otro señor, me parece que también era noruego, y ese señor llegó a su casa con dos hijos, o sea, era un señor que también estaba viudo, y entonces se juntaron dos familias, ¿no? La familia de ella con sus hijos y la familia de él con sus hijos. Eh, Al poco tiempo de estar ahí juntos, misteriosamente uno de sus hijos se muere, y a los 8 meses de haberse casado, eh, el nuevo esposo de Bell se muere en un accidente de trabajo, ahí en la granja. Eh, Al poco tiempo llega el hermano del esposo, y el hermano del esposo se acaba llevando pues, al sobrino que sobrevivió, se lo llevó, pero lo que no se llevó fue la herencia, ¿no? No la herencia, más bien el seguro de vida que le dejó el nuevo esposo a Abel. Entonces él también tenía seguro de vida y también se quedó con eso. Después de eso, les digo que ya empiezan a pasar, a ir y venir un montón de pretendientes, y de todos esos, ¿no? O sea, realmente fueron alrededor de 12. De esos 12 hombres que van ahí a pretenderla, solo uno sobrevivió.
Y ese que sobrevivió en realidad fue porque él cuenta que fue a la casa, que ella lo atendió súper bien, que le dio de cenar, y que de repente en la noche él estaba acostado y cuando abrió los ojos vio a Brunilda o a Bel parado ahí, así, al lado de la cama, ¿no? Pinche miedo. De hecho, y decían que era una mujer muy alta, era altísima, dicen, o sea, era altísima y estaba Muy muy fuerte. fuerte, sí. Ajá, estaba muy fuerte. De hecho, los mataba con una hacha. Es curioso porque las dos, tanto Leonarda como Bel, mataban con hacha y las dos también primero hacían que se durmiera la persona dándoles vino. O sea, era como si fuera el mismo modus operandi, ¿no? Al principio. Por ahí dicen que el veneno acaba siendo un arma de mujer, ¿no? Que ahí siempre dicen eso. Y al menos con Leonardo y con Bell pues se aplicaba. Si era la hacha lo que los mataba, pero era el veneno, digamos que el modus operandi para poder después matarlos. Eh, así acabó matando a varias personas y de hecho no solo mató pretendientes, también mató gente que trabajaba para ella. De hecho, acabó de repente un día contratando a una persona que su único trabajo era cavar fosas. Y ella decía que esas fosas eran para basura y que iban a estar enterrando cosas de basura, pero pues eran las fosas donde ella metía todos los cuerpos. La basura eres tú, jajaja. Ja, ja. No manches, qué horrible. Se hace cuenta. Eh, y al final recibe respuesta de de un señor, se llamaba Andrew, y Andrew era un señor que de todos los pretendientes que había tenido, era el más adinerado de todos. Y entonces Andrew empieza a tener correspondencia con Bell. Esa correspondencia todavía existe, o sea, todavía hay cartas de amor entre los dos y se pueden leer las palabras que ella le decía a él y eran palabras pues de alguien que parecía sumamente enamorada y emocionada por casarse con él. O sea, realmente con él no lo hacía ver como, eres millonario, yo también tengo varo, vamos a juntarnos como con los demás, ¿no? O sea, con Andrew fue diferente, o sea, con Andrew su modus sí fue como de realmente hacer que se intentara enamorar de ella a través de la correspondencia que ellos dos estaban comunicándose. Eh, y cuando ella acaba visitándolo a él, pues ya sabemos qué pasa, ella lo mata, pero Andrew tiene un hermano y Andrew sí le había contado eh, a su hermano dónde iba a ir. Se supone que no debía de hacerlo porque Bell le había dicho que no le dijera a nadie nada, porque quería como sorprender a todo el mundo con el nuevo matrimonio que había salido de la nada, ¿no? Y que iba a ser algo maravilloso y que toda su familia iba a estar súper ultra feliz y los amigos, ¿no? Un poco como Leonarda, o sea, como este rollo de empezar a aislar a la persona y de decirle no le cuentes a nadie y deja cierta evidencia de que estás bien, pero que no sepan dónde estás, un poco así. Eh, Y que en otros niveles, no solo en ese, en el más terrible, ese es un modus operandi muy común cuando quieres victimizar a alguien y quieres someterla a algo, aunque sea nada más a una relación dominante o algo así. Lo primero que hacen es aislarlos y lo primero que hacen ajá, es meterles ideas en la cabeza de alguna u otra manera, justamente pues para estar completamente ahí atosigándolos tú solito. sí, ajá, sí, aislar a alguien es una herramienta súper ultra poderosa. Eh, pero bueno, el hermano supo, y el hermano al principio pensaba que en realidad, o sea, él sentía que se estaban aprovechando de su hermano, pero él creía que más bien le iban a hacer una especie como de scam, ¿no? Como de, ¿cómo se llama en español? Como de Estafa. estafa, gracias. O sea, él pensaba eso, dije, pues somos ricos, claro que lo quieren estafar. Entonces, él poco a poco empezó a investigar, se puso en contacto con ella a distancia. Ella le dijo que pues no, o sea, que no sabía nada del hermano, eh, que sí había ido a la casa, sí se querían, pero que al final eh, él le había dicho a ella que tenía que hacer un viaje a Noruega, ¿no? O sea, puras mentiras. Entonces, esto puso en alerta a Bell, o sea, Bell ya se había salido muchas veces con la suya,
y puso en alerta a esto como a ella de que, ¿sabes qué? Pues a lo mejor este güey viene y me puedo meter en problemas. Y entonces lo que hizo fue, primero, acusó a uno de sus trabajadores, con el que además tenía sexo, eran amantes. Lo acusó de que estaba loco y de que la quería matar. Luego fue a una tienda y compró un chingo de queroseno y fue al banco y sacó casi toda su fortuna. Y después esa noche se quemó la casa. Y adentro de la casa encontraron el número de cuerpos exactos de sus hijos y de ella. O sea, como si ella se hubiera muerto adentro del incendio. Y antes de morirse, además, ella le dijo a varias personas que ese trabajador la quería matar y que le había dicho que iba a incendiar la casa. Entonces, al día siguiente, la casa pues amanece completamente destruida. Aquí tengo una foto. Ahí está la casa como quedó, la casa principal, o sea, no quedó absolutamente nada. O sea, en realidad estaba todo deshecho. Sí quedaron los cuerpos, no completos, porque realmente estaban completamente calcinados, y quedaron unos dientes que ella tenía de oro en el lugar. Entonces la idea es que la chava fue víctima con su familia de este trabajador celoso que los mató porque querían suplirlo con el otro amante. Y así parecía que se iba a quedar la historia. Hasta que el hermano de Andrew viaja a la propiedad de Bell, toda quemada, y se le ocurre empezar a hablar con la gente del lugar y entre ellos habla con uno de los trabajadores que cavó las fosas. Y entonces le pide que le haga paro y le hablan a la policía y empiezan a escarbar los pozos y acaban encontrando un chingo de cuerpos, incluido el cuerpo de su hermano. Y no solo acaban de encontrar el cuerpo de su hermano, acaban encontrando, esto no se los conté, pero ¿se acuerdan que les dije que ella había adoptado a varios niños? La Sí, bueno. primer persona que adoptó fue una niña. Esa niña para ese entonces ya estaba grande y supuestamente tenía mucho detrás de ella, como muchos chavos que le estaban pretendiendo. Y entonces la mamá, para protegerla, la mandó a estudiar fuera. Y encontraron ahí también los huesos de la niña, del adolescente. O sea, ella no solo mató a sus parejas, ella también mató a sus hijos. Acabaron encontrando, pues, ni me acuerdo el nombre exacto, o sea, pero fueron como 30 trabajadores y fueron como 12 pretendientes, nada más ahí en la propiedad, y los hijos. Eh, eh, para esto, todavía mucha gente pues, seguía pensando que ella podía seguir eh, realmente viva, ¿no? O sea, ya parecía que todo había sido en realidad, pues, el plan que ella había formulado para poder escaparse. Y también acaban encontrando pues más evidencia en el pig shed, o sea, donde están los marranos, ¿no? Ahí por ahí en varias películas te ponen que de repente les dan los cuerpos a los cerdos para que se los coman completos. Pues al parecer eso también era parte como del modus operandi de ella, no solo los enterraba, sino que en algún momento al parecer también utilizó cerdos en el proceso. Al final, pues parece que se escapó. Sí. Ahí hay un punto importante, porque dentro de las indagatorias que hicieron del cuerpo de Bell, midieron el cuerpo y no correspondía, porque como ya habías dicho, Bell era una mujer grande y fuerte. El cuerpo que encontraron, que supuestamente era de ella, junto con algunos dientes, que me parece ridículo por lo que voy a terminar de contar, pues no correspondían porque no encontraron la cabeza de Bell, además. O sea, ese cuerpo que encontraron, que supuestamente era el que correspondía a ella, no tenía cabeza. Y las medidas del cuerpo no correspondían a las humongous medidas que tenía ella. Entonces, no sabemos qué pasó, pero evidentemente la persona que se supone que tendría que ser ella dentro de la casa, no era ella. Sí, o sea, de hecho decían que es como si se hubiera calcinado nada más el cráneo, ¿no? Y lo demás no, o sea, por completo. Y realmente, pues, no tenía mucho sentido. Y además, o sea, quedó 100% comprobado que ella había comprado el queroseno.
y también quedó 100% comprobado que había retirado su dinero. Entonces, o sea, esa combinación de qué te habla, ¿no? Creo que está bastante claro. Pero bueno, o sea, al parecer, ella se mudó y acabó suplantando a- ¿Identidad? la identidad de otra mujer que se llamaba Esther. Eso te habla que probablemente también la mató. Entonces, o sea, realmente con ella no sabemos cuántas víctimas tuvo, ni idea tenemos. O sea, y al parecer acabó muriéndose muchos años después y pues quién sabe Sí, cómo nunca habrá fue atrapada por la justicia. No, no. Y si se fijan, este caso es diferente al de Leonarda, o sea, porque Leonarda sentía que estaba haciendo lo que hacía para proteger a su hijo, ¿no? O sea, para proteger a su hijo de una maldición que su hijo no se merecía. Y lo que hizo, pues obviamente es un monstruo, la señora, pero ella tenía esa lógica. Bell no. O sea, Bell era nada más mi beneficio antes de todos. O sea, si tengo que matar a mi esposo, lo mato. Si me tengo que casar otra vez, también lo mato. Y si tengo que matar a mis hijos, también los mato. O sea, ella sí es una asesina psicópata de primer grado. O sea, ella sí probablemente, lo más seguro es que ella sí nació así. O sea, no fue como Leonarda que sí tuvo una infancia muy complicada y que a lo mejor fue una unión de genes con socialización. Al parecer, Bale sí fue realmente una cuestión de psicópata primario que le llaman. Que cuando les digo, la mayoría de esos no son asesinos, la mayoría de esos acaban siendo CEOs chingones, ganando un chorro de dinero y tratando mal a la gente en lo oscurito. Pero bueno, cuando son asesinos acaban siendo los más peligrosos, porque son muy capaces, porque son muy inteligentes, porque son muy los psicópatas primarios, a diferencia de los secundarios, no son neuróticos, nada. O sea, no son ansiosos, no tienen culpa, no sufren de nada de eso. Y entonces pueden tomar decisiones horribles y monstruosas de una manera súper ultra calculada. Y es lo que Claro, ella hizo todo y el eso tiempo. nunca se les rompe, no se desvanece, no hay lucha interna, como dices, porque no ¿No? hay remordimiento. Alguien que genera remordimiento lo puede hacer 2, 3 veces, pero luego esa misma lucha interna, eso le provoca desgaste o que le confiese con alguien o que luego lo vuelva a hacer, pero ya no de la manera tan brillante que lo hace y se detiene de alguna manera. Pero cuando no tienes esa otra parte que te regula, pues sí, estás frente a una cosa, pues para la que no estamos preparados, porque estamos preparados para interactuar con seres humanos hasta cierto punto, pues, como Que más siguen sí, completitos claro. en todo esto, ¿no? Sí, o sea, está rompiendo las reglas del juego, tal cual, ¿no? O sea, porque son esas emociones que tenemos las que nos regulan. Y para estas personas no funciona de esa manera. O sea, no es de que no tengan emociones, sí las tienen, pero no experimentan las emociones de la misma forma que las experimentamos nosotros, Sí, no se activan con ciertas cosas. ¿no? O sea, y ella, por ejemplo, quizás sí sentía afecto por sus hijos, pero no de la forma en la que nosotros lo sentiríamos. O sea, a lo mejor es como, pues sí, le tienes cariño y ya, pero en realidad no te va a despertar tampoco culpa si de repente tienes que hacerlos a un lado con tal de tu propio bien, ¿no? Y es lo que acaban haciendo. O sea, es un modo de supervivencia súper ultra extremo en donde el individuo se pone como lo más importante, ¿no? Cuando usualmente no hacemos eso. O sea, los seres humanos sí somos si entramos en este mindset de repente de supervivencia y hacemos cosas terribles, pero también muchas veces en esos entornos como muy agresivos estamos dispuestos a proteger a la gente que queremos. Y ella Sí, de no tiene entrada a eso. nuestra familia. Ajá, exacto. O sea, tiene sentido genético, ¿no? Hasta evolutivo, pero ellos no. Ellos nunca van a poner a otro por encima de su bienestar y ya. O sea, así funcionan. Sí. Yo quería hacerte esta pregunta de algo que mencionaste hace rato, pero no te quise interrumpir. Estos traits que se pasan
generación en generación de violencia, sí está comprobado que sí es así. O sea, esta cuestión de si el abuelo o el papá era un ser muy violento, algo de eso pasa al hijo o a la hija. O sea, es que obviamente es un fenómeno muy complejo. Pero sí hay cuestiones genéticas, sí hay. O sea, sí hay cuestiones genéticas que te hacen propenso a eso. Eh, y te puedes dar cuenta es que hay estudios genéticos bien interesantes. Yo les había dicho, o sea, pero por ejemplo, si gemelos idénticos separados al nacer, que crecen en entornos completamente diferentes, y de repente ambos, o sea, si uno es psicópata, por ejemplo, el otro tiene altas probabilidades también de ser, y no crecieron en la misma casa, y no fueron a la misma escuela, y no tuvieron los mismos papás. A los mismos papás, pues, a la misma gente que los educó, ¿no? Entonces, sí hay cosas ahí, pues, que sí son genéticas. Ahora, te digo que es complejo porque en realidad son muchos factores y porque, al final de cuentas, también la genética siempre se manifiesta en un entorno específico también, ¿no? Y eso acaba haciendo que siempre el entorno sea muy importante. O sea, de hecho, o sea, digo, lo que les dije hace rato, la mayoría de los sociópatas y los psicópatas nunca van a matar a nadie. La mayoría no, o sea, nunca van a matar a nadie. Son pocos los que lo hacen. O sea, a lo mejor ahí la diferencia es que ciertas personas con ciertas propensiones naturales psicópatas, en algunos entornos, se pueden hacer mucho más peligrosas. ¿Sí me explico? Es que es algo complejo. Pero bueno, o sea, también hay ciertas lesiones cerebrales que te pueden convertir en algo muy similar a un psicópata primario, o sea, en tu comportamiento. O sea, hay lesiones cerebrales que pueden hacer que dejes de sentir empatía y que puedes dejar de sentir culpa y que además seas menos bueno para contener tu enojo y tu ira. Entonces, esa combinación acaba convirtiéndose a persona en alguien muy agresivo, por ejemplo, o muy peligroso, o sea, potencialmente peligroso. Y puede ser por una lesión cerebral, o sea, puede ser alguien que funcionaba perfectamente, que tiene un cerebro completamente sano, y que de repente un accidente que tuvo le generó una lesión en alguna parte del cerebro crítica que le acabó afectando, digamos, que esa funcionalidad mental. Ya lo último que les digo ya para cerrar, lo mencioné en otro podcast, pero pues aquí como estoy hablando de esto lo digo. Hay una partecita que está atrás, aquí, atrás de esta parte, como atrás de donde termina la nariz, donde está casi casi a la altura de los ojos. Y esa zona, una de las funciones que tiene es precisamente de poder regular las emociones. Cuando esa zona falla, una persona va a ser mucho menos buena para detenerse cuando tiene un impulso emocional muy fuerte. Y puede ser, por ejemplo, ira, o sea, si de repente me enojé con alguien, la parte que va a hacer que no vaya y me lo madre en parte es esta. Y si no me funciona, a lo mejor voy a ir a madreármelo sin pensar mucho. Y no solo es eso, también tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones sexuales. O sea, la parte que hace que cuando de repente una chava nos llama la atención y nos gusta, no vayamos y tratemos de tener algo con ella sin su permiso. También es parte de. Y esa zona se puede lesionar. Y entonces gente que la tiene lesionada acaba fácilmente siendo agresor sexual y también agresor, pues en general. Híjole, pues sí, muy perturbante, digo, muy interesante, pero sí, está muy fuerte, muy increíble la historia, sobre todo porque creo que es uno de los casos más famosos porque no, pues no, nunca la agarraron. Digo, no sé cuántos casos existen así, obviamente, ¿verdad? Mucha gente que sale impune, pero no con estas características. O sea, cuando matan a tantas personas y son los casos más famosos, igual que el Zodiaco, ¿no? O sea, que muchas personas no saben realmente qué fue lo que sucedió con ella. Y sí, pues es un caso pues muy fuerte. En el Red Dead Redemption 2, en el juego, hay una casa grande en ruinas que se llama Shady Bell.
Mm. Mira, seguramente tiene algo Pues que ver igual y con tiene eso. que ver con esa, ¿eh? No me sorprendería nada. Eh, pero bueno, eh, hay bueno, había un experto en psicología, sobre todo en psicología de esta más peligrosa que se llama César Lombroso y él hace un estudio bien interesante de ella. Ya lo último que les digo, ya ahora sí nos vamos, lo prometo, es que me acabo de acordar. No voy a contar toda la historia, pero hubo un caso en Estados Unidos donde un adolescente mató a sus papás. Eh, y estuvo horrible el asesinato. O sea, estuvo muy, además de que no manches, mató a sus papás, estuvo muy, pues muy gory, muy sangriento. Pero lo más canijo de ese caso, de hecho, cuando pasó, le estaban echando culpa a una cuestión satánica. Pero realmente lo que estaba sucediendo es que este chavo le salió un tumor en una parte del cerebro que justamente afectó su regulación emocional y la afectó de la peor forma posible. Y él dejó escritos diarios en donde él realmente estaba diciendo es que estoy teniendo pensamientos horribles, es que le quiero hacer daños a mis papás y yo no sé por qué los quiero mucho, son mis papás y nunca me han tratado mal, o sea, no era era una buena familia, eran buenos padres, era un buen hijo, de hecho era un muy buen hijo originalmente. Y en uno de sus escritos él acaba diciendo eh, que, que si los mata los papás, después él va a ir a suicidarse y que por favor, o sea, que alguien revise su cerebro para ver si había algo mal con él. O sea, como diciéndole a la gente de ciencia, por favor, revísenme, o sea, porque de repente algo dentro de mí se descompuso. Y acabó haciendo eso, mató a los papás, y se fue a su escuela, se subió al techo y se aventó y se mató. Y fue un tumor cerebral. O sea, vean lo que les digo, o sea, como acá, ahora sí que un daño cerebral causado por un tumor acabó convirtiendo a un chico que era un buen chico en un asesino. Entonces, pues sí, así de brutal a veces es el funcionamiento cerebral, ¿no? Cuando no está trabajando de forma adecuada. Sí, la realidad y la armonía de este mundo y de la realidad está sujeta con alfileres. Sí, está cañón. De acuerdo, y con ese pensamiento fantástico de Alfa, creo que es un buen momento para cerrar el programa. Y como siempre, amigos, pedirles que nos escriban. Siempre tratamos de responderle. A veces le respondemos rápido, a veces no, pero siempre tratamos de responder. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por escuchar nuestro programa. Y si les gusta el contenido, pues díganle a otra persona que ustedes piensan que les puede gustar este contenido. Nos vemos la próxima semana en este su podcast. Muchísimas gracias. Bye, gracias.